Yo voy a compartir dos pasajes de la Biblia con ustedes. Yo no voy a predicar un sermón. Eso dicen algunos pastores, si vienen y predican dos, o parece. No, pero no voy a predicar un sermón. Vamos a participar todos juntos y vamos a aprender de la palabra de Dios. Vamos a meternos en la narración de los evangelios, de un episodio interesantísimo que yo he querido que tomemos hoy como objeto de estudio. Vamos a orar. Padre, gracias por la iglesia de Quisqueya 2. Gracias también por los visitantes que nos acompañan en esta noche. Queremos pedir tu bendición. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos instruya. Queremos que nos des un oído atento, pero también un corazón dispuesto a obedecerte. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero que con la ayuda de Angel, que ha estado muy atento conmigo, él es el coordinador de la parte de audiovisuales y tecnología, que vayamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20. Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20. Este es un pasaje introductorio antes de entrar en los dos pasajes que vamos a estudiar y que vamos a discutir. Entonces, si hay algún voluntario que lo pueda, vamos a pedirle a Edgar que lo lea, si Edgar puede leerlo, o Julia, uno de ellos dos. A ver si están disponibles. Bien, entonces vamos a pedirle entonces al doctor Lejer, mi amigo el doctor Lejer, a ver si puede leer ese pasaje. Él tiene una voz impresionante, además de que canta, ¿verdad? Tampoco está ahí. Bueno, te lo voy a leer yo. Dice, pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Yo quiero destacar dos cosas de este pasaje. En primer lugar, quiero un poquito aclarar un concepto que a veces se mete en nuestras mentes, de que Jesús al inicio de su ministerio encuentra a los discípulos, ellos dejan todos y ellos le siguen durante 3 años, que es el ministerio de Jesús. Eso no sucedió exactamente así. Jesús encontró a los discípulos al inicio de su ministerio, pero ellos no se unieron a tiempo completo. Ellos no estaban con él a tiempo completo, sino que le seguían. Probablemente a la mitad de su ministerio es que ellos dejan todo y le siguen. Y así tendría un poquito más de sentido, porque sería muy extraño que viniera un hombre extraño a la vez, que le diga sígueme, y que ellos de repente sigan a una persona extraña. Eso no sucede en la vida real y tampoco sucede en la Biblia. Ellos conocían quién era Jesús, ya durante un tiempo lo habían seguido, y en el momento que Jesús los llama para servirle a tiempo completo, sucede este episodio. Vamos ahora a leer Lucas viene después, Mateo 13, 47 al 50. Y ahora sí le voy a pedir al doctor Lejer que esté listo, y ahorita, si están listos mis amigos, voy a pedir a varios de ustedes que lean. Todos son mis amigos, así que empezamos con el doctor Lejer, por favor, si está cerca y está disponible. Bien, vamos entonces con un voluntario que pueda leernos ese pasaje que está ahí, que fue leído como lectura hace un ratito. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla. Se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas gracias. Ustedes miren en este versículo, y olvidé mencionar algo del anterior,
Jesús llamó a personas comunes y corrientes, igual que tú y que yo. Jesús no llamó a los clérigos, por decirle de una manera, no llamó a pastores, pastores de ese tiempo, que eran, ¿verdad?, los líderes espirituales de Israel en ese momento. Jesús no llamó a clérigos, sino que llamó a laicos. Y entonces llamó a hombres comunes y corrientes. Él llamó pescadores, aunque hubo uno o dos discípulos que tenían otro nivel socioeconómico, mayor, como es el caso de Mateo, probablemente el mismo Judas. Jesús no llamó mayormente a esa gente, sino que llamó a personas comunes y corrientes. Si Jesús llamase a personas hoy, andando por las calles de Santo Domingo, él llamara a panaderos, a fruteros, llamar a carpinteros, llamar a obreros de la construcción, llamar a personas que están, ¿verdad?, en nuestro medio. O sea, y entonces, haciendo eso, al enseñarles, Jesús usaba ilustraciones que estaban conectadas a lo que ellos hacían a diario. Por ejemplo, en muchas ocasiones, Jesús utilizó parábolas, por ejemplo, ilustraciones que iban ligadas a la agricultura, porque había muchos agricultores. Jesús también utilizó símiles que estaban asociados a la ganadería, porque había ganadería. Y aquí Jesús utiliza un ejemplo, dice, el reino de los cielos es semejante a ¿qué cosa? A una red que se echa al mar. Y entonces, por esa razón es que viene el texto que ya leímos, que dice que los iba a convertir en pescadores de hombres. Y que cuando esa red se echa al mar, recoge a toda clase de peces. Y ahí venimos tú y yo a la iglesia, ahí vienen todo lo que llega a la iglesia. No es nuestra tarea elegir los peces. A veces queremos elegir los peces y queremos que sean de la clase alta, o queremos que sean de una clase específica, pero esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es echar la red y cuando leemos esa red, ahí vienen toda clase de peces, y ya eso es asunto del Señor, trabajar con eso. Yo quiero que ahora vayamos a uno de esos pasajes que yo quiero que ustedes lean conmigo, que estudiemos y vamos a discutirlo. Es el que se encuentra en Lucas 5, versículos 1 al 11. Presten atención, porque yo voy a hacer preguntas y voy a elegir nombres que vea ahí en el grupo. A ver si pueden poner el versículo ahí. Ya se lo puso Angel, se los está poniendo hasta fácil. Angel, si pueden entonces, ahora voy a designar un voluntario. Ese voluntario va a ser Yandra. Yandra, ¿estás ahí para que leas? Y si no está Yandra, Adalberto. Parece que no tienen los micrófonos. Yo creo que el anfitrión debe abrirle los micrófonos. Si quiere lo leo yo, Fidel. Por favor, María Silvestre, adelante. A propósito, María es visita en esta iglesia, ¿todavía está por allá? No, ya yo soy miembro. Muy bien, adelante. Un gusto verte acá. Gracias, Fidel. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio a dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de la tierra un poco. Puedes continuar. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos.
Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Muy bien, gracias por esa lectura tan buena, con buena dicción, con buen ritmo. Entonces aquí tenemos una historia donde están los discípulos, donde está Jesús, ellos han estado tratando de pescar, y este era el oficio de ellos, pero pasaron la noche tratando de pescar y no consiguieron nada. Aparece Jesús y les dice, tiren la red, ¿de cuál lado? A ver si están escuchando. Otra persona que no sea la María que leyó. ¿De cuál lado le dijo el que tiraran la red? Le dijo que tiraran la red del lado derecho. Y ellos parece que lo estaban tirando del otro lado toda la noche. Y entonces esta vez sí pescaron muchos peces. Ahora vamos a la siguiente lectura. No sé si Adler, Marmolejos, el doctor Adler está por ahí, que pueda leer. Entonces en Juan 21, versículos 1 al 14. Te lo voy a seccionar del 1 al 7, al 7 y otra persona del 8 al 14. Adler, ¿estás ahí? Sí, repita por favor. En la pantalla tienes ahí a Juan 21, versículos 1 al 14. Tú vas a leer hasta el versículo 7. ¿De 5 al 14? No, tú vas a leer desde el 1 al 14. Ah, del 1 al 14. Del 1 al 7, perdón, del 1 al 7. Del 1 al 7. Muy bien. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían qué era Jesús. No sabían qué era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Bien. Está el 7, ¿verdad? Es el 7. Entonces no sé si Edgar y Julia pueden leer del 8 al 14, por favor. Están ahí con la posibilidad de abrir el micrófono. Sí. ¿Hello? Sí, te escuchamos. Okay. So, del 8 al 11, ¿verdad? Del 8 al 14. Del 8 al 14. Ok. Los otros discípulos llegaron con la barca, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la tierra, sino como a 200 codos. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas con pescados encima y pan. Jesús les dijo, traed de los pescados que ahora habéis pescado. Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados, 153 de ellos, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid, comed. Ninguno de los discípulos osaba preguntándole, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dio, y también hizo lo mismo con el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos.
Bien, gracias por esa buena lectura. Yo quiero, entonces ahora ustedes van a participar todos. Tenemos dos pasajes de la Biblia que se parecen muchísimo. En ambos hay agua, barcas, redes, peces, pescadores. En ambas están los discípulos y está Jesús. En ambas Jesús los discípulos han pasado toda la noche y no han pescado nada. En ambos pasajes Jesús les da una instrucción, los discípulos obedecen y entonces en ambas ocasiones Jesús obra un milagro que cambia todo. Y los discípulos entonces o entregan su vida o deciden de nuevo consagrarla a Jesús. Si usted está leyendo la Biblia por primera vez, si estuviese leyendo por primera vez, usted pudiera pensar que se trata del mismo milagro narrado por dos evangelistas, una por Lucas, ¿verdad? Y otra por Juan, de manera diferente. Pero no se trata se trata del mismo milagro, pero no se trata de la misma narración. Se trata de dos ocasiones en las cuales Jesús operó el mismo milagro. Y queremos sacar una lección de eso, pero yo quiero primero hacer un ejercicio entre todos, queremos que participen. Ustedes han visto esas imágenes donde le dicen encuentren los 7 errores y ponen dos imágenes que se parecen mucho, así como mi hermano y yo que estamos ahí atrás en una foto. No sé si lo alcanzan a ver. Encuentren la diferencia. Entonces te van a encontrar 7 diferencias entre estos dos milagros. Y aquí pueden participar todos. Ale, Noeli, Yaneli. Está Rosana por ahí, Rosana Gramonte. Aquí estamos. Sí, a ver, diferencia que hay entre estos dos pasajes de la Biblia. A ver, ¿les ayudo? No, pero ustedes pueden. Vamos a ver, hay 2 milagros, uno narrado por Lucas. Alguien como que quiere hablar, como que enciende el micrófono. Yo le voy a ayudar un poquito. Fidel. A ver. Sí, en uno de los relatos dice que Jesús le tenía alimento preparado a los discípulos. Bien, esa es una diferencia. Ya encontraron una. A ver, ¿cuál más? En una él estuvo en la barca y en la otra no. En una él estaba en la barca, en la otra no. Otra cosa más. En la otra prepararon los panes y los peces y Jesús le dio de comer. Muy bien. Ese no era el McFish, ese era uno especial que tenían para ellos ahí. A ver, otra diferencia más. Se me han dicho 3. Yo noté la diferencia en que en uno no aparece que Jesús ya venía resucitado. Amén. O sea, entonces, en la primera ocasión, Él estaba que no se había ido. Y en la segunda ya él aparece ya resucitado. Exacto. Entonces, esa es una diferencia importante. En el primer milagro, Jesús está iniciando su ministerio y está encarnado. En el segundo milagro, Jesús está resucitado y casi glorificado. Aunque dice, no, ¿verdad? Entonces, hay más diferencia, van 4. Y hay 2 claves que, bueno, todas son interesantes, pero hay 2 que yo voy a tomar para extraer el mensaje espiritual de hoy. Y nos vamos a pasar unos minutitos, pero ustedes no tienen nada que hacer. Hay un toque de queda, ya lo quitaron. En una ayudaron las 2 barcas, en la otra nada más aparece una barca. Exacto, esa es otra diferencia. Esa es la sexta o la quinta, ¿verdad? Hay una barca en una ocasión y en otras hay 2 barcas. Exacto. ¿Qué más? En una solo Pedro saca la red con 150 peces. 153 peces. Hay 3 peces. que son 153, pero gracias por notarlo. En la primera no se especifica la cantidad. Dice que eran tantos peces que la red se rompía. Versículo 6 de Lucas 5. Y Ese es otro. Versículo 11 de Juan 21 dice que eran 153 peces. Esa es otra diferencia, que en una se rompía la barca y en la otra no se rompía. La red sí se rompía. Sí, esa es otra diferencia adicional. Y yo creo que han dicho ya casi todos, olvidaron el lugar. En el versículo 1 de Lucas 5 dice que estaban en el lago de Genesaret
Y en el versículo 1 de Juan 21 dice que estaban en el mar de... Galilea. No de Galilea, dice. Aunque Tiberia. debemos confirmar si se refería a la misma cosa. Pero bueno, el tema es que se menciona como lugares diferentes. Ahora yo quiero... Mar de Tiberia. Perdón, en la primera Pedro dudó y en la segunda la tiró sin dudar. Bueno, eso es un detalle. Gracias por resaltarlo. Muy interesante. Ahora yo quiero que nos enfoquemos en una pequeña diferencia que hay en la instrucción que le dio Jesús. En el primer caso, Jesús le dice, miren, ustedes han tenido un problema toda esta noche, ustedes están teniendo fracasos porque están tirando la red del mismo lado. Y en la vida a veces nosotros, por tradición, por la zona de confort o por, no sé, por la razón que usted quiera explicarlo, nosotros nos habituamos a hacer una cosa de una manera y esperamos que siempre funcione de esa manera. Pero aquí hay una lección que se aplica tanto a nosotros como individuos y como iglesia. Nosotros no podemos esperar los mismos resultados siempre haciendo la cosa de la misma manera. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Mire, ustedes la están tirando toda la noche del lado izquierdo, tírenlo del lado derecho. Y realmente, yo no creo que había muchos pies de diferencia o metros entre el lado izquierdo y el lado derecho. Y usted se pregunta, pero ¿qué diferencia iba a ser eso? Si los peces, si había peces, había peces. Y si no había peces, eso no hacía diferencia, el lado no hacía diferencia. De paso, ellos no andaban en el Titanic, que hubiese sido un poquito más grande, ¿verdad? Ellos andaban en una pequeña barca, en una pequeña embarcación, y entre la derecha y la izquierda, pero había una enseñanza con eso. Y era que tenían que obedecer la instrucción de Jesús para que entonces Jesús operara el milagro del cambio. Si nosotros queremos cambios en nuestras vidas, debemos oír la voz de Jesús y obedecer. Y necesitamos cambios, por ejemplo, en la iglesia, necesitamos cambio en la obra misionera. No podemos esperar hacer lo mismo y una campaña y el grupo pequeño, tirando la red del mismo lado, cuando Jesús nos está diciendo hace rato, tiren la red del otro lado, hagan otra cosa diferente. De paso, no sé si ustedes saben que lo que genera más bautismos son los clubes conquistadores, los colegios adventistas y más miembros que se quedan por más tiempo. Yo fuera pastor y pusiera a todo el mundo en la iglesia, en los clubes. Discúlpenme. Yo creo que me pasé ahí, Noel, ¿verdad? Noel no está diciendo nada, pero bueno. Debemos hacer las cosas diferentes, intentar otro método de alcanzar a la gente. No tenemos que hacerlo siempre de la misma manera, tenemos que cambiar eso. Pero también en nuestras vidas, en lo personal, si no tenemos resultados, si Adler tiene una materia y no le está dando, el primer parcial no le fue bien, eso no pasa con Adler, porque Adler es un estudiante excelente, pero cualquier estudiante que esté estudiando algo y está estudiando de una manera y no le funciona, cambia el método. No todas las materias se estudian de la misma manera. Si hay algo que no te da resultado, cambia. En las relaciones personales, las relaciones amorosas, los muchachos enamorando a la muchacha y la muchacha todavía no cede, cambia el método. Yo le iba a decir, ignóralo un tiempo, ¿no? Pero no hagan eso. Cambia el método. Algo tiene que ser diferente para que tenga resultados diferentes. Entonces Jesús nos dice en esta noche, a través de esta historia, cambia el método, cambia el lado, por lo menos cambia el lado donde te estás tirándola y yo voy a hacer un milagro en tu vida. En los trabajos, en la forma que queremos progresar en nuestra carrera, cambiemos algo, hagamos algo diferente en oración, por supuesto, y entonces Jesús puede operar un milagro en su vida. En el otro pasaje, en el de Juan, en el Juan 21, es que le dice echa la red al otro lado, el versículo 6, pero ahora yendo a Lucas, ¿qué es lo que le dice Jesús? Esta vez en esa ocasión no le dijo echa la red del otro lado. ¿Qué le dijo? A ver si alguien lo descubre. Estamos por cerrar, pero es importante esta enseñanza. Trae de los pescados para que comamos. No, pero en Lucas 5
¿De qué lado le dice al que tiren la red? Bueno, Juan 21 le dijo tírenla de la derecha y fue específico, la derecha. Hacia el otro lado. Sí, pero ahora en Lucas 5, sí, eso es en Juan 21. Ahora en Lucas 5, ¿qué es lo que le dice? ¿Cómo tenían que echar la red? ¿O qué tenían que hacer porque habían fracasado también? Ahí no recuerdo. Lo escuchamos ahí. Versículo 4 de Lucas 5 dice, boga mar adentro. En otras palabras, Jesús le está diciendo, váyanse más profundo. ¿Se entiende la idea? Porque mar adentro quiere decir que el agua es más profunda. Entonces Jesús le está diciendo, mira, no, donde ustedes están pescando, ahí está muy bajito. Ustedes tienen que irse adentro, donde esté más profundo. Y entonces cuando se fueron más adentro, entonces tiraron la red y había tantos peces que se rompían. Se rompían las redes y tuvieron que llamar la otra barca para poder alar y entonces traer toda esa cantidad de peces a la orilla. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús en esa ocasión? Versículo 4 de Lucas 5, boga mar adentro, echa la red en lo más profundo. Y aquí hay otra lección para nosotros. Si nosotros queremos La obediencia. obedecer, eso es siempre un factor. Ahora miren esto, si queremos un cambio en nuestra vida espiritual, tenemos que ir más profundos en nuestra relación con Jesucristo. O sea, no se va a operar ningún cambio si yo le dedico 2 horas diarias a Facebook y a las redes sociales para averiguar qué pasó en Haití, o qué pasó con Jean Alain, o qué pasó con tal cosa, y le dedico quizá 20 minutos a la semana a la Biblia. Tener más comunión diaria con Dios. Se necesita más profundidad en la relación con Jesucristo Oración. para que en nuestra vida se opere ese milagro de ese cambio. Tenemos que ir más profundo en nuestras oraciones, tenemos que ir más profundo en el estudio de la palabra, no solamente leer la lección de la escuela sabática, o orar 5 veces, las 3 veces que comemos, y en la mañana y en la noche, ya, tenemos que ir más profundo, quizás tenemos que dedicar más horas a meditar, a conversar con Jesús, tenemos que desarrollar una profundidad en esa relación. Esa profundidad también va a estar atada a la obediencia, porque no solamente meditar, también hay que accionar. Y entonces esa misma profundidad, esa misma cercanía con Jesús nos va a llevar a obedecer instrucciones que Él nos ha dado para que nuestra vida espiritual cambie. Entonces, si queremos que Dios opere un cambio, si Dios va a operar un cambio, se necesita que seamos obedientes. En ambos casos, los discípulos le hicieron caso a Jesús. Hicieron exactamente lo que les dijo. En un caso, tiraron la red del lado derecho, es decir, del otro lado lo que habían estado tirando, y esta vez funcionó. El fracaso en los estudios, o el fracaso en nuestras relaciones de novio y novia, el fracaso en las relaciones de parejas, el fracaso en cualquier aspecto de nuestras vidas, puede cesar cuando hacemos un cambio que es dirigido por Jesús, y entonces se produce ese milagro del cambio. Entonces tendremos una gran productividad, las cosas funcionarán, nos irá mejor, y también debemos ir más profundo. Debemos estar dispuestos a dedicar más tiempo a la meditación, al estudio, a la oración, a hacer la voluntad de Dios, ayudar al prójimo, etcétera. Tenemos que ir más profundo en esa relación. Yo quiero terminar hoy porque ya el tiempo va un poquito avanzado. Déjenme mirar la hora para ver si ahora predico el segundo sermón. No, no. Yo quiero... Nosotros le damos chance, hermano. Yo quiero, mis hermanos queridos de la Iglesia de Quisqueya 2 y los que nos están acompañando, que durante esta noche meditemos, oremos a Jesús y le preguntemos a Jesús, ¿de qué lado es que tú quieres que echemos la red? O dime dónde tú quieres que eche la red, porque he tenido este fracaso, no me han funcionado las cosas, y puede ser cualquier aspecto, negocio, etc. Si es negocio, lo deja para después del sábado. Pregúntale a Jesús, y Jesús te va a decir de qué lado, de qué forma, dónde tú vas a echar esa red. Si la iglesia no ha tenido resultados en la obra misionera, yo creo que debemos orar, y entonces Jesús nos va a decir dónde que están los peces, dónde hay personas que sí van a venir a la iglesia. Entonces pongamos nuestras vidas, pongamos la iglesia,
que pongamos nuestra carrera, nuestras relaciones, nuestro trabajo, pongámoslos todo en la mano de Jesús. Y Él quiere hacer el milagro del cambio. Que Dios te bendiga en esta noche. Yo quiero cerrar con esa imagen que algunos mencionaron. A mí me llama muchísimo la atención. En el segundo milagro, ellos no sabían que era Jesús. ¿Cómo se dieron cuenta que era Jesús? ¿O cuándo se dieron cuenta que era Jesús? Se dieron cuenta cuando vieron el milagro en su versión 2. El mismo milagro de los peces 2.0. Y en ese momento recordaron, pero solamente Jesús puede hacer esto. Entonces ahí reconocieron que era Jesús. Pero hay un detalle interesante. ¿Qué estaba haciendo Jesús mientras ellos pescaban? Jesús había puesto panes, eso es lo que dice Juan 21. Panes, le había preparado panes lo había puesto al fuego. Jesús le había preparado desayuno. Y él estaba esperando que trajeran, bueno, no estaba esperando, él hizo que se produjera el milagro y de eso mismo le sirvió los panes y peces. Y me gusta ese detalle que Jesús prepara desayuno para nosotros. Jesús provee, Jesús sabe cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros anhelos. Y Jesús está no solamente ahora preparando panes, Él está en el reino de los cielos preparando mansiones para ti y para mí. Él está consciente de que tenemos muchas luchas, que tenemos necesidades, que tenemos aspiraciones, pero nada en esta tierra se compara con eso que Jesús está preparando para todos nosotros. Que Dios te bendiga, permite a Jesús obrar un milagro que cambie tu vida. Amén. Padre, gracias te damos por estas horas del sábado que ya hemos iniciado contigo. Te damos gracias por esta gran iglesia de Quisqueya 2. Bendice a todos sus miembros, su pastor, a los dirigentes, bendice los clubes, bendice los otros departamentos. Te agradecemos, Señor, por nuestros amigos que nos acompañaron en esta noche de otras iglesias. Bendícelo a ellos también. Bendice a aquellos que no han podido estar con nosotros hoy, que tu Espíritu Santo los alcance donde quiera que estén. Gracias, Señor, porque tú estás interesado en los detalles de nuestras vidas. Y queremos pedirte que operes un cambio en la dirección que cada uno de nosotros necesitemos. Anhelamos ese cambio, anhelamos una profundidad en la relación contigo y deseamos también tener éxito en muchas esferas. Que Dios bendiga a todos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.